Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es una bendición para mí, hermanos, estar aquí y es un privilegio estar al frente del pueblo del Señor. Un privilegio, hermanos, muy precioso y que sabemos que esto es dado de Dios. Es permitido por Dios. Así es que es una bendición, hermanos, poderles saludar en esta hora. No añadiendo más a esto, sino, hermanos, leyendo la palabra del Señor, les pido que, puestos en pie, abramos las Sagradas Escrituras. Aleluya. Gloria al Señor. No sé si les va a costar un poquito hallar el libro, en el profeta Amós. Vamos a leer ahí ese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo espero. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Que sea Dios glorificado a través, hermanos, de esa palabra que vendrá a nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Amós capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Vamos a estar cubriendo ahí esos tres versículos. Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Amén. Hasta ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera, hermanos, que meditáramos en un tema: terribles efectos en el silencio de Dios. Gloria al Señor. Terribles efectos en el silencio de Dios. Gloria al Señor. Este pasaje, hermanos, hablando de esto, de cuando hay ese silencio de Dios, cuando no nos habla, es triste, es lamentable, es doloroso. Los que estamos acostumbrados, hermanos, a vivir una vida constante de que Dios nos esté hablando hermanos, a esa manera en que Dios siempre ha utilizado. En el tiempo antiguo vemos cómo Dios se comunicaba con los profetas, con los patriarcas, hermanos, directo. Hoy en día se quiere evadir lo que es los dones, como el don de, hermanos, de profecía o don. Pues dicen que la palabra es profética, y es cierto, se dice su misma palabra, que la palabra es profética y más segura. Pero Dios ha tenido sus medios también para hablar directamente con nosotros. Y usted bien lo sabe, los que han leído la palabra del Señor. Y hermanos, hablando de esto, de que cuando hemos estado acostumbrados a que Dios nos hable de cualquier manera, y cuando no hay ese mensaje, esa palabra, hay tristeza, hay dolor, hay llanto. Quiero añadirle a esto, hermanos, que esta mañana me desperté, como dice un himno, me desperté llorando. No, pero no llorando, ¿verdad? Yo solo estoy mencionando lo que el himno dice. Pero, hermanos, me desperté con, hermanos, con algo precioso. En ello, hermanos, habíamos 4 personas en ese sueño, puedo decirlo así. Estaba hermano Juan y hermana Iris, mi esposa y yo. Y hermanos, algo hermano Juan estaba haciendo, una transmisión, no sé qué era. Pero hermana Iris estaba allí colaborando. Y en el sueño, hermanos, vi que hermana Iris trajo un pequeño micrófono así. Y entonces se hablaron con mi esposa y le hizo así, mi esposa, que me lo pasara. Y hermana Iris lo tuvo así. Hermanos,
Y cuando yo desperté recitando este texto. Así es de que este es, hermanos, fresco. Así es que esto, hermanos, no me lo he inventado. Esto está en la Biblia. Y lo más precioso es, hermanos, que desperté diciendo este texto como si que me lo sabía de memoria. Y hermanos, lo lindo es que vi a mis hermanos también en este evento, algo precioso que se estaba haciendo. Dios bendiga a nuestro pastor, hermana Iris, Dios les bendiga. Pero hermanos, dijimos que vamos a hablar de los terribles efectos del silencio de Dios. Cuando, hermanos, Dios ha callado, ha habido consecuencias. Cuando Dios ha dicho, usted sabe que en varias ocasiones Dios le dijo al pueblo de Israel que no iba a haber palabra. Y en esta ocasión, claro, el texto, quiero que, ¿verdad? Los hermanos que conocen bien, este fue un mensaje directo al pueblo de Israel. Algo que era para ellos. Pero hermanos, que también tiene que ver mucho con nosotros. A este pueblo, hermanos, como hemos leído esta hermosa palabra donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos, este pasaje? Que iba a haber un silencio, que Dios no iba a hablar. Y entre ese silencio, como hemos visto a los grandes hombres, hermanos, que han caminado de la mano de Dios, pero que a veces, hermanos, por la desobediencia, el pueblo por el pecado, hermanos, Dios ha tenido que detener su palabra. Dios ha tenido que detener a los profetas. Dios ha tenido que decirles, por ahí no vayas, no prediques, pasa de paso y ve al otro lado a predicar. A los discípulos se les dijo, si no lo reciben, sacudid vuestros pies y pasen al otro lado. Pero cuando, hermanos, esto sucede, de que el silencio de Dios por el pecado se detiene, hay consecuencias, hermanos, que marcan la vida del hombre. Hay consecuencias que nos van a marcar, porque en el silencio de Dios hay, hermanos, un bajón espiritual. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos, es cuando entonces nosotros nos desenfrenamos. Hay caos, hay consecuencias. En la Biblia, hermanos, si nos ponemos a meditar, hermanos, hay grandes ejemplos en la Biblia de aquellos que han desobedecido a Dios. Y por el pecado, Dios, hermanos, ha determinado no hablarles más. ¿Usted recuerda al rey Saúl? El rey Saúl, hermanos, por envidia o porque yo sé cómo, hermanos, cómo podía él actuar, dice la palabra de Dios que perseguía a David. Eso era un error. David no le había hecho ningún daño, pero había celos en él y eso es malo, es peligroso. Había envidia, eso es malo, eso es peligroso. Y hermanos, por eso había fallado delante de Dios. Y hermanos, iba consecuencia tras consecuencia, Saúl iba fallando a Dios. De tal manera, hermanos, que llegó al momento en que dijo, como Sansón, ¿verdad? Ahora voy a orar a Dios, ahora voy a pedirle. Dice que los filisteos habían rodeado, tenían campamento cerca, hermanos de Israel. Dice que cuando Saúl los vio que estaban acampados los filisteos, dice que tuvo miedo. Y entonces ahí pensó, hermanos, consultar a Dios.
No sabía, hermanos, que Dios ya se había olvidado. Ya Dios lo había dejado. Y dice, hermanos, que fue y oró a Dios y no hubo una respuesta. Hermanos, en el silencio de Dios, hermanos, hay consecuencias, hay efectos que, hermanos, que nos van, hermanos, a poner de una manera muy tristes. Cuando, hermanos, Saúl se da cuenta que no hay respuesta de Dios, que ya no le habló por los profetas, ya no le oró, ya no le habló Dios, hermanos, por Urim, ya, hermanos, no le habló por sueños. ¿Qué pasó? Aquí están las consecuencias. Cuando, hermanos, Saúl se da cuenta que Dios ya no le habla, no se había percatado que había un silencio. Hermanos, se nota de que no había, hermanos, esa relación de estar diariamente diciéndole: Dios, ¿estás conmigo? ¿Estás aquí? Porque cuando él quiso hacerlo no hubo respuesta. Y se fue, hermanos, y le dijo a uno de sus hombres de confianza: ve a una mujer pitonisa o adivina. Antes de eso, hermano, Saúl había desterrado, había, hermano, exterminado a todos los adivinos. Pero había quedado una. Y mandó, hermanos, a que fuera allá. Después que la había exterminado, mandó a sus criados allá y dile que vamos a consultar con ella. Las consecuencias del silencio de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando hemos estado acostumbrados, hermanos, a depender de esa palabra, de eso que, hermanos, constantemente nos comunicamos con nuestro Dios, y que cuando ya no lo hay, tenemos que preocuparnos. Y el rey, hermanos, llegó. ¿Y hasta dónde, hermanos, son las consecuencias? Que perdemos el pudor, perdemos, hermanos, la vergüenza, perdemos todo. Siendo un rey que había dependido de Dios y siendo el primer rey que Dios le había dado a Israel. No le bastó con ir, sino que se disfrazó. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, hermanos. Dios nos puede ayudar, que nosotros no vayamos a llegar a esa situación. Creyendo, hermanos, en que los hermanos del ministerio no nos ven, ni mi amigo hermano, y pensemos hacer lo peor. Muchas veces pueda que usted ore algo, pide algo a Dios y no recibe esa respuesta. Pueda que hay unas cosas que Dios no se las va a dar. Pero esto no le da el derecho a usted a que diga: Dios, lo pongo a un lado y voy a ver qué hago. Voy a arreglar este problema de otra forma. Hermanos, tengamos cuidado. Si hay algo que hemos pedido y no se nos ha concedido, sigamos esperando, sigamos pidiendo, sigamos orando, hermanos. Que cuando de repente usted va a ver que aquello imposible, de la noche a la mañana se hizo posible. Pero Saúl, hermanos, le quiso ayudar a Dios. Y esa consecuencia fue dura, porque desde ahí su reinado estaba en caos terrible. Ya había sido, hermanos, por Dios destituido, pero él seguía. Pero ahí llegó, hermanos, se consumó el pecado. Porque habrá cosas que Dios había prohibido a Israel, era consultar a los adivinos. Y para la iglesia lo mismo. Si hay algo en que tenemos que morir, así tal como nos ha llegado la situación, tenemos que morir. Pero en ningún momento, hermanos, cifrar esa fe que un día la puso en Dios, ponerla en un personaje totalmente que hermanos, Dios
o su jefe es el enemigo, el diablo. Estamos, hermanos, llevando la contraria de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. En ese silencio, hermanos, hay consecuencias porque, hermanos, nosotros podemos desviarnos del temor de Dios. Lo que pasó con este rey, se desvió, se apartó. Su muerte fue fatal. Hermanos, y así podemos ir pensando lo que sucedió con Elí, que dice la palabra que cuando, hermanos, Samuel era un niño, escaseaba la palabra, ya no había palabra, había un silencio. Los hijos, hermanos, de Elí se habían depravado. Había un silencio. Por eso, hermanos, la iglesia debe de agradecer a Dios de que aquí siempre hay palabra. Y, hermanos, no ha habido hasta el momento un silencio. Ha habido palabra de Dios. Y debemos de estar contentos por ello. Hay hombres que han, hermanos, también experimentado ese silencio de Dios. El rey David en cierta ocasión, hermanos, angustiado, pide a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y él dice, hermanos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Mas yo en su misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mire, hermanos, David aquí expresa también hasta cuándo Jehová. Había un silencio. Había algo, hermanos, que estaba destruyendo a David. Había algo que lo estaba consumiendo. Es que, hermanos, en nosotros los creyentes debe de haber, hermanos, una profunda tristeza cuando no hay ese contacto, hermanos, esa comunicación con nuestro Dios. Deberíamos, hermanos, de entristecer nuestra alma y nuestro espíritu cuando, hermanos, no hay esa respuesta, cuando no hay esa oración, cuando, hermanos, no hay esa comunicación, cuando no hay, hermanos, esa manera de comunicación, esa manera en que Dios, hermanos, nos habla. Por medio de la oración encontramos, hermanos, cosas lindas. Cuando usted se entrega a Dios, encuentra, hermanos, experiencias preciosas en su presencia. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos totalmente, hay cosas lindas. Hay experiencias vividas. Hermanos, que si nos pusiéramos a contar las experiencias cuando usted vive en la presencia de Dios, hermanos, esta noche, hermano, no sería suficiente para contarla. Cuando usted experimenta esa relación con Dios y hermanos, esa manera de Dios en comunicarse con nosotros. Pero David encuentra también un momento muy difícil. Había un silencio y él dice, ¿hasta cuándo? En otro salmo, él, hermanos, siente que sus huesos se consumen. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos y no hay respuesta, hay preocupación. Y esto es lo que sucede en el silencio de Dios. En este pasaje que hemos leído dice, hermanos, que
Aleluya. Que vendrán días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Dios, hermanos, una de las cosas que Dios iba a hacer con este pueblo era que no iba a haber ya más mensaje por medio de los profetas. Al principio probablemente el pueblo, hermanos, como estaba acostumbrado a, hermanos, a desechar a los profetas, probablemente al principio contentos. Pero el problema es, hermanos, cuando las cosas van en serio. Cuando miramos que todo, hermanos, va para atrás. Cuando miramos que todas las cosas, hermanos, van decayendo. Entonces sí queremos que Dios nos hable. Pero, hermanos, aquí Dios dijo, no habrá una gran sed. No iba a haber palabra. Iba a haber sed. Dios no iba a mandar, pero ya no iba a ser, hermanos, de hambre. En muchas ocasiones el pueblo sufrió hambre de Israel. En una ocasión hasta los mismos hijos se comían. Pero en esta ocasión, hermanos, según se cree, o por lo menos para los que han conocido a Dios, hermanos, el hambre espiritual es más fuerte. Porque es el alma, hermanos, que se está consumiendo sin oír esa palabra. Pero estoy hablando, hermanos, de alguien que de verdad ha conocido a Dios. Yo creo, hermanos, que lo que pasó, eso de lo que pasó es hace unos 2 años atrás. Ahí se conoció el verdadero creyente. Cuando, hermanos, las iglesias se cerraron. Cuando no habían servicios. Y muchos, creo, hermanos, que pensamos, ¿qué irá a hacer después de esto? Era una incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar. Y yo no sé si en esos tiempos también muchos templos tuvieron que cerrar. Los bancos, hermanos, se hicieron fuertes, duros. Porque muchos perdieron. ¿Por qué? Porque habían muchos miembros que estaban simplemente por apariencia. Pero, hermanos, los que de verdad conocieron a Dios se mantuvieron. Y Dios ha bendecido a la iglesia una vez más. Ha hecho crecer su pueblo. Pero, hermanos, porque era un pueblo que de verdad sentía ese deseo por esa palabra. Entonces, hermanos, para este pueblo había algo triste, algo lamentable. No había palabra. Dice, hermanos, que iban a correr de mar a mar. O sea, iban a ir, hermanos, de lugar en lugar, buscando la palabra del Señor. A veces, hermanos, este pasaje nosotros lo usamos también como para el final de los tiempos. Pues no sabemos exactamente lo que el enemigo, lo que el anticristo puede hacer al final. A todo esto la iglesia no estará. Pero, hermanos, los que queden probablemente, hermanos, usarán un poquito de esto. De que tendrán que buscar a las iglesias, a los pastores. Buscar, hermanos, donde había una iglesia. Ir a ver si está el hermano Juan ahí. Y probablemente ya la iglesia ya se ha ido. Entonces va a ser duro. Pero, hermanos, en este caso los israelitas iban a ir a buscar palabra, a ver dónde estaba el profeta.
Pero el profeta ya no iba a hablar. Aquel profeta, hermanos, que humildemente, siendo un hombre, hermanos, de campo, siendo un hombre, un pastor de bueyes, y recogía higos, pero de ahí Dios lo llamó a predicar. Y él habló verdades en este libro. Pero de todo eso, hermanos, ya no se iba a oír. Ya no iba a haber nadie quien hablara su palabra. Iglesia del Señor, ahora que tenemos el tiempo, ahora que estamos con esa libertad grande de oír palabra de Dios, hagámoslo. No desechemos la palabra. Y hermanos, porque no sabemos los tiempos en que vendrán. Pero en lo que tenemos, hermanos, que siempre pensar es que si Dios calla, si Dios no nos habla, va a haber consecuencias. Porque si, hermanos, Dios no nos habla, lo primero que vamos a pensar es, Dios me olvidó, ya no está conmigo. Y ahí empieza la debilidad. Ahí empieza, hermanos, la decadencia espiritual. Y ahí es cuando empezamos entonces a hacer lo que hizo Saúl. A consultar, hermanos, a hacer cosas. Miren, una enfermedad, hermanos, es peligroso. Es capaz de ir a aparecer un hermano de un espiritista. Es peligroso que un hermanos termine consultando con alguien que no debe de consultar. Mejor dígale al Señor, como dijo el apóstol Pablo, esto sí es bíblico. Como le dijo, perdón, el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y es mejor que Dios le diga, bástate mi gracia, porque hay algo, hermanos, que nos va a ir bien y hay algo que nos va, hermanos, vamos a vivir con ello. Hay cosas que, hermanos, nos van a salir maravillosas, pero hay cosas que no. Y una de esas puede hacer que sea un problema de salud. Yo le cuento, hermanos, de que por mi madre nosotros oramos tanto. Pasó ella con una tos y oramos. Y orábamos. Y yo siempre le decía a mi madre, nunca, porque a ella le daban consejos raros. Y yo le decía a mi madre, nunca, le digo. Porque ella me decía, que decía Julano, le digo, nunca, mamá. Nosotros hemos creído a un Dios poderoso. Y si así le digo, Dios nos tiene que llamar, madre, pero vamos para el cielo. Y hermanos, creo que esas cosas son las que a veces nosotros fallamos, hermanos, en la desesperación. Y cuando vemos que Dios no responde, porque es que es duro, hermanos, tener una enfermedad y estar orando y ver que Dios ya no le contestó. Es peligroso ahí fallar. Pero acuérdese, cuando se encuentre en esa situación, acuérdese lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermanos, eso creo que sería el remedio para que nosotros vayamos a fracasar. Entonces, probablemente en ese momento de, hermanos, de la salud, hay un silencio que usted piense que Dios no está. Pero no fallemos, porque es probable que ese silencio es el que Dios mantiene en control. Pero hay un silencio que Dios, hermanos, lo ha hecho porque hemos desobedecido. Hay un silencio, hermanos, que ha sido, hermanos, a causa del pecado. Pero hay un silencio que es el que Dios está trabajando. Y ese es diferente. Pero, hermanos, en el que en esta hora hemos hablado de ese silencio que hay, donde Dios no nos habla, donde Dios ya no se contacta con nosotros, donde, hermanos, ya no hay esa palabra, donde ya no está fluyendo esa profecía, donde, hermanos, ya no hay, hermanos, ese sueño de la manera en que Dios le hablaba. Por eso es muy importante que la iglesia, hermanos, empiece una vez más a buscar la presencia de Dios. Es lindo, hermanos, cuando las jóvenes, el Señor, hermanos, ha habido, y en esto quiero, hermanos, estaba meditando en esto y quiero, hermanos, hacer énfasis en esto. Y es que hablando de esto sí ha habido un silencio. Ha habido, hermanos, un silencio. Porque hacía muchos años atrás,
La juventud era una juventud diferente. Una juventud donde, hermanos, la presencia de Dios se manifestaba. Una juventud, hermanos, donde la presencia de Dios la usaba en danza. Una juventud donde, hermanos, el Señor las levantaba profetizando. Era, hermanos, una juventud donde, hermanos, se levantaban llenas del poder de lo alto. Pero ahora ha habido un silencio. Ha habido un silencio. Los jóvenes igual. Ha habido un silencio. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Y ahora, hermanos, nos vamos a ir por toda la iglesia. Habían hermanos donde Dios también se manifestaba en sus vidas. Habían hermanos donde Dios, hermanos, les daba profecía a la iglesia. Revelaciones. Sueños. Ha habido un silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con nosotros? Y esto nos incluimos todos. Hasta el que está aquí hablando. Ha habido un silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es esa relación que llevamos con Dios? ¿Cuál es, hermanos, ese tiempo de oración que llevamos con Dios? Yo no sé si usted ha experimentado cuando usted ora y cuando usted no ora. Cuando usted ora lo suficiente, hay poder de Dios. Hay libertad de Dios. Y cuando no hay nada. Porque, hermanos, es que es algo sencillo, se ve así sencillo, hermanos, el orar. Pero sabe que eso sencillo que usted ve es algo grande entre Dios, su vida, su alma, su relación con Dios. ¿Cómo nos podemos comunicar, hermanos, con aquellos seres que no los vemos? Por un teléfono. Y ahí llenamos, hermanos, ese deseo de hablar con ese familiar. ¿Cómo nos vamos a comunicar con Dios si no lo vemos? En ese medio tan lindo que Él dejó, que nuestro Salvador dejó, la oración. Debemos, hermanos, de que ese silencio que ha habido de Dios lo conquistemos. Y no le voy a decir que pues haya habido un silencio porque ha habido pecado. Usted lo sabe, pero ha habido un silencio porque le hemos cortado a la oración. Hay un descuido. Debemos, hermanos, de que ese silencio de Dios se convierta, hermanos, en una visita poderosa de Él. En una visita, hermanos, grande en nuestras vidas. Donde, hermanos, podamos una vez más tener esas experiencias. Poder tener, hermanos, esa experiencia que un día usted la tuvo. Y si nunca la ha tenido, la va a llegar a tener. Porque, hermanos, ¿qué es lo que nos mantiene contentos con nuestro Dios? Es cuando usted está cerca con el Señor. Eso es lo que nos mantiene. De lo contrario, hermanos, cuando no hay esa relación con Dios, nosotros estamos desconectados de esa relación. Y entonces, hermanos, es cuando ese silencio se convierte en caos. Ese silencio se convierte, hermanos, en algo catastrófico. Y es que nosotros podemos fallarle a Dios. Espero en el Señor que esta palabra haya servido para algo, hermanos, y que nos pueda ayudar y pensar, hermanos, en que si hay un silencio, que, hermanos, nosotros lo meditemos. ¿Por qué hay ese silencio de Dios en nuestras vidas? Yo sé que por pecado no, pero tal vez por falta de esfuerzo sí. Porque eso es lo que a veces sucede, hermanos, que nosotros ocupamos en otras cosas y menos en esa relación con nuestro Dios. Que la paz y la consolación del Señor sea con todos. Dios les bendiga.